JavaScript es un lenguaje de programación que nos sirve para crear interactividad en nuestras páginas web. Nosotros tenemos ya un proyecto web avanzado, entonces ahora lo que queremos es arrancar desde cero con un lenguaje de programación. Originalmente es un lenguaje de scripting, pero en este caso nos va a hacer las funciones del lenguaje de programación como es JavaScript. Como empezar con JavaScript y meterlo aquí directamente dentro de esta estructura puede ser un poco complejo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de aplicaciones web voy a crear una carpeta llamada Aprendiendo JavaScript y aquí voy a crear una serie de documentos en los cuales vamos a ir aprendiendo lo que necesitemos. Entonces voy a cerrar de momento estos, de hecho puedo ir a cerrar todo. Vale, y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo archivo y lo voy a guardar dentro de esa carpeta, dentro de Aprendiendo JavaScript, como Aprendiendo JavaScript 1 y .html. Los archivos teóricamente tienen la extensión .js, pero en el momento en el que llevan algo de HTML incorporado, pues tienen que tener la extensión HTML. Voy a crear una estructura mínima y a partir de ahí lo que voy a ir haciendo es ir duplicando esa estructura. Quiere decir que voy a crear un head y un body, pero no te creas que voy a empezar cada archivo así, sino que lo que iré haciendo es copiar y pegar la estructura. Te voy a decir una cosa y es que, y esto ya te lo he dicho anteriormente, es que JavaScript es un lenguaje que nace con una concepción, digamos, limitada. Y con el tiempo, con los años, con el uso, se ha ido demostrando que se requiere más de este lenguaje. Para las limitaciones que tiene JavaScript, ahora luego en la segunda parte lo que vamos a hacer es trabajar con un framework, con una librería que se llama jQuery o jQuery, como quieras llamarla, y que precisamente sirve para eliminar estas limitaciones. Entonces, vamos a por ello y vamos a ver a continuación que yo, por ejemplo, voy a hacer div id es igual a ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, vengo aquí abajo, voy a poner bajo en este caso, voy a hacer script y, por repasar lo que hemos visto anteriormente, yo puedo poner, por ejemplo, console.log hola, con comillas. Y eso quiere decir, buena costumbre que pongamos punto y coma al final de cada línea. Eso quiere decir que yo ahora abro esto con Google Chrome, saco la consola, sabemos que inspeccionar y la consola se van a convertir en una constante a partir de ahora, y veo que aquí JavaScript me dice hola, pero parece que JavaScript está un poco condenado a lanzarme mensajes en la consola, cuando yo en cierta forma lo que quiero es que me lance mensajes aquí en la propia pantalla. Entonces para eso voy a crear un nuevo archivo. Vamos a... no, que no. Vamos a llamarlo Aprendiendo JavaScript 2. Más allá del alert que hemos visto anteriormente, también tenemos un statement que se llama document.write y voy a poner hola. Fíjate que yo te digo hola desde el div. Lo que hace document.write, que lo he escrito mal, es que si yo recargo evidentemente el archivo aprendiendo JavaScript 2, dice yo te digo hola desde el div y a continuación le engancha el hola, es decir, engancha al final. En el documento, escríbeme esto de aquí. Por ejemplo, yo voy a poner ejemplo 2 y ejemplo 3. Yo te digo hola 2, yo te digo hola 3 y lo que hace en este caso el document.write es que se espera a que el resto de divs hayan escrito lo que tengan que escribir y a continuación escribe lo que él quiera. Esto no es especialmente conveniente, por lo menos ya tenemos un paso en el cual estamos viendo que en lugar o además de escribir en la consola también podemos escribir en el propio documento, que es lo que nos interesa, pero pues evidentemente no nos vale que solo nos escriba, digamos, aquí al final, ¿vale? Y esta es la razón por la cual guardo aprendiendo JavaScript,
Vale, esta es la razón por la cual hay otra forma, algo más compleja, evidentemente, de escribir, que es lo siguiente. Por ejemplo, ejemplo 2, voy a poner aquí ejemplo 2b para comprobar que está intercalado. Y en lugar de poner document.write, voy a escribir algo un poquito más complejo. Ahora luego verás que todo lo que vamos a ver a continuación no es tan complejo, pero document.getElementById. Tengo by class name, by tag name, ¿vale? Tengo unos cuantos gets. Get element by ID. El ID es ejemplo 2b. Punto. Aparecen una serie de métodos. Voy a coger uno que se llama innerHTML. Y voy a decir, si estás viendo esto, es que te lo da JavaScript. Entonces guardo, recargo el número 3. Vamos a ver, get element by ID innerHTML. Sí, innerHTML no es una función, sino que es una igualdad. Guardamos, recargamos y vemos que si estás viendo esto es que te lo da JavaScript. Entonces vemos que tenemos más control acerca de dónde queremos poner aquello que nos devuelve JavaScript. La fórmula es un poco compleja, pero bueno, ahora luego veremos que mediante este framework que te comento que se llama jQuery o jQuery, pues podemos simplificar algo el funcionamiento de JavaScript. A continuación, yo ahora mismo lo que tengo ganas es de demostrarte de alguna forma, y no lo voy a poder hacer en los próximos minutos, es decir, tenemos que esperar un poquito, es demostrarte en definitiva para qué me sirve esto de aquí. Porque cuando yo te enseño esto de aquí, tú dirás, una pérdida de tiempo. O sea, esto lo podría haber hecho directamente escribiéndolo aquí con HTML. Entonces, lo primero de lo que tengo ganas es demostrarte que lo que te acabo de enseñar no es una pérdida de tiempo, tiene un gran sentido, pero un momento porque antes tengo que enseñarte unas pocas cosas. Pero ahora en cuanto pasemos las variables y entremos en las estructuras de control, verás cómo esto que acabamos de hacer tiene una gran cantidad de sentido. Entonces, ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un nuevo archivo. Verás, sí, el, el, el inner.html técnicamente en este caso no es ni siquiera todavía una clase, sino que es una cosa que se llama un método. Entonces, antes de dilucidar la diferencia entre clase y método y todo eso, lo que me interesa es más que haya una claridad muy grande en la estructura de esta sintaxis y lo podemos, en definitiva, un poco leer sobre la marcha, pero vamos a empezar traduciendo del inglés al castellano y fijándonos en los puntos, porque siempre hay que hay un punto y una separación. Entonces, en este caso, aparte de que te comentaré más adelante que las propiedades no llevan paréntesis, y en este caso innerHTML no lleva paréntesis, y los métodos que hacen algo, hacen cosas, sí que llevan paréntesis, pero eso es un poquito ahora lo de menos. Pero yo empiezo leyendo aquí que pone document, con lo cual yo sé que sobre el documento, ¿qué documento? Pues la página HTML es un documento. Sobre el documento voy a hacer algo. Esto quiere decir que si yo pongo document y pongo punto, verás que hay un montón de cosas que puedo hacer, ¿vale? Entonces, claro, esto es un método. Y el método, si lo leemos, simplemente traduciendo al castellano, es getElementById. Además vemos que esto está escrito en una sintaxis que se llama camel case, que es como una... Te va a sonar a coña, pero si pongo camel case, es como si metemos un camello en una maleta, y tú dirás, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Vale? Pues entonces es esto de aquí, que es que, digamos que cada una de las mayúsculas es como una joroba, digamos, del camello. ¿Vale? Entonces, dame el elemento que tenga el ID. Y el ID, en este caso, es ejemplo 2b o puede ser el ID que tú quieras. Entonces, a partir de aquí, una vez que he cogido el documento y del documento he seleccionado el ID, el ejemplo 2b, a continuación, después del punto, digo, bueno, y ahora con este elemento, ¿qué quiero hacer? ¿Lo quiero borrar? ¿Lo quiero duplicar? ¿Lo quiero, no sé, lo quiero explotar? ¿Vale?
lo que quiero hacer es indicarle cuál es su HTML interno. Y entonces esto, que es una propiedad, lo igualo para que el programa sepa que el HTML que tiene que poner internamente ahí dentro es lo que sea que tú quieras que ponga aquí dentro. ¿Vale? Entonces eso, comprender eso es más importante que el ahora mismo todavía meternos, porque no hemos llegado a programación orientada a objetos, donde veremos las diferencias entre lo que es una propiedad, es decir, no lleva paréntesis, y lo que es un método que sí que lleva paréntesis. Pero sobre todo lo que me interesa es que le pierdas miedo al lenguaje de programación y que al final te des cuenta que con que sepas inglés, yo suelo decir que con que sepas inglés ya sabes la mitad del lenguaje de programación. Porque con que simplemente leamos con cierto cuidado nos daremos cuenta que el lenguaje de programación en cierta manera nos ayuda un poco a entender qué es lo que está ocurriendo. Pues te iba a decir que declaramos variables. Y yo a partir de aquí voy a decir var es igual a variable 1 es igual a 3, ¿vale? Y var variable 2 es igual a 4. En este caso, lo que vamos a hacer es, mediante la palabra reservada var, que quiere decir variable, definir que lo que voy a poner a continuación es una variable. A continuación pongo el nombre de la variable, igualo y le pongo un valor. Tú siempre verás que lo que yo escriba en castellano es que tú lo puedes escribir en castellano, pero lo que yo escriba en inglés, tú lo tienes que escribir tal cual en inglés. Si has visto que he puesto variable 1, quiere decir que puedes poner absolutamente lo que quieras dentro de... Hay unas pequeñas restricciones, ¿vale? Pero puedes poner básicamente lo que quieras. Pero, por ejemplo, var tiene que escribirse así tal cual. Y entonces yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Var resultado es igual a variable 1 más variable 2. Recuerda, y ya hablaremos de esto, no ahora mismo, pero más adelante, buena costumbre si ponemos un punto y coma al final de cada línea o de cada instrucción. Este lenguaje de programación funciona igualmente si no ponemos el punto y coma, que es algo que mucha gente critica, porque la gente más purista dice no tendría que funcionar sin punto y coma, pero el caso es que funciona. Y más adelante ya te contaré por qué. Entonces, cojo este get element by id y lo que hago es que digo, si estás viendo esto, es que el resultado es dos puntos más resultado. Y entonces yo ahora vengo y le doy aquí a recargar, perdona, archivo 4. Cuando hagas esto, acuérdate de que si estás trabajando aquí en el archivo 4, aquí tienes que cargar el archivo 4. Vale, y dice, si estás viendo esto, es que el resultado es 7. Y esto es, como te diría yo, esto es amazing, ¿vale? Esto es increíble, esto es maravilloso, esto es fantástico. Y tú dirás, a ver, no te flipes tanto, es una simple suma, ¿vale? Pero es maravilloso porque esto es lo que no puede hacer HTML. Es decir, esto es un lenguaje de programación. Definir lo que es y lo que no es un lenguaje de programación, te anticipo ya que es algo muy complejo y sujeto a mucho debate. Pero una forma de definir un lenguaje de programación es mediante el modelo de caja negra. El modelo de caja negra, te digo que hay muchas formas de definir lo que es y lo que no es un lenguaje de programación, pero el modelo de caja negra es el modelo muy utilizado en ingeniería, en el cual, no necesariamente en ingeniería informática, sino en cualquier tipo de ingeniería, es un modelo mediante el cual tú le das una entrada, en la caja negra ocurre algo que el usuario de fuera no sabe qué es, tú como programador evidentemente sí que sabes lo que es, y el sistema te devuelve un resultado en base al cálculo de los inputs que has introducido. Esto HTML no lo hace, HTML no calcula nada. HTML lo que hace es que tú lo que le des lo pone en la pantalla, no hace nada más. CSS es tres cuartos de lo mismo, CSS es para la estética, pero CSS, salvo una cosa que se llaman variables que no hemos visto que es de CSS avanzado, ya lo veremos, pero y es nuevo, por cierto, pero CSS, salvo esa salvedad, no calcula nada. Es tú me dices cómo yo lo presento y yo lo presento, no hay más. Pero JavaScript, como cualquier lenguaje de programación, sí que tiene esta propiedad de actuar como caja negra, donde tú metes un input, en este caso lo he metido yo, más adelante lo puede meter el usuario. El programa caja negra, he hecho la caja negra más sencilla que nos podamos imaginar, lo que hace es que devuelve una variable, perdón, devuelve un resultado, y por último, esto es lo de menos, esto es estético,
lo que hace es que lo imprime en la pantalla. Por eso te digo que, por eso de ahí mi excitación de fantástico, fenomenal, amazing, ¿vale? Pues es por esto. Simplemente porque parece que no, pero podemos hacer algo que antes no podíamos hacer. Y este algo que podemos hacer, aunque ahora mismo te parezca poco impresionante, verás que es lo que nos abre la puerta a muchísimas otras cosas. Vamos a hablar ahora de... voy a copiar y crear un nuevo archivo. Vamos a crear el archivo aprendiendo JS5. Pegamos, voy a quitar esto un momento, ya que ya lo tenemos claro. Y vamos a hablar de brevemente, y a partir de ahí pasamos a las estructuras de control del flujo de la ejecución, que es una cosa que suena chunga, pero la verdad es que es muy guay. Es una cosa que te va a permitir hacer un montón de cosas divertidas con JavaScript. Pero antes quiero hablar de los operadores. Entonces, en JavaScript tenemos una serie de operadores. Los más sencillos son los aritméticos. Entonces, la suma es... Y yo ahora voy a poner aquí un paréntesis para que el programa entienda que una cosa está dentro de la otra. Y pongo variable 1. Voy a llamar a esto, permíteme, porque soy vago, v1 y v2. ¿Vale? Ya así escribo menos. Entonces, v1 más v2. Entonces vengo por aquí, recargo, en este caso me voy al ejercicio 5. Hola, inner.html. Ah, sí. No, es que yo lo que quería ahora es un simple .write. ¿Por qué? Pues porque ahora verás que document.write, claro, porque he quitado los divs y porque ahora verás que voy a escribir un montón de cosas. Entonces, como voy a escribir un montón de cosas, prefiero ir directamente con document.write ahora. La suma es 7, con lo cual vemos, en este caso, de hecho en esta línea lo podemos ver muy bien, que el signo más tiene dos significados diferentes. Eso es algo que ha dado lugar a mucha controversia a lo largo de los años, muchos programadores se quejan y con razón de que no es nada limpio sintácticamente que un mismo carácter tenga dos significados diferentes, pero en este caso debemos tener en cuenta que JavaScript es un lenguaje que deriva de C, que es un lenguaje creado en 1969, y eso quiere decir que arrastramos unas ciertas herencias que no nos podemos quitar de encima. Entonces, pues esto es lo que hay y parece que es lo que va a haber durante unos cuantos muchos años más. Entonces, en este caso vemos como el signo más tiene el significado de ser el carácter de encadenamiento, sirve para encadenar una cosa con otra, pero además cuando el carácter más, cuando el signo más se encuentra entre dos variables numéricas, actúa en ese caso concreto operando de suma aritmética, ¿vale? Encadenador aquí y suma aritmética aquí. Es un poco, ya te digo, al principio confuso, pero es lo que hay, que se va a hacer. Con el tiempo te acostumbras, pero bueno. Sí. Vamos a ver, para mostrarlas por separado no hay ningún problema, porque podemos extender esto que acabo de hacer. Vamos a ver, la suma entre las variables. Y ahora vengo aquí y encadeno. ¿Ves cómo? He encadenado v1. Cuidado con un espacio. Y encadeno de nuevo. v2 es, y en este caso guardo y recargo y me dice la suma entre las variables 3 y 4 es 7. Lo cual hace que si yo, por ejemplo, ahora cambio 4 y 3, guardo, recargo y realmente me lo cambia. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. La única dificultad en este caso es que hay que tener cuidado con cuándo salimos y cuándo entramos de la cadena. Esto quiere decir que si estas comillas abren, estas comillas cierran. Encadeno con una variable, vuelvo a encadenar con una cadena, la cadena empieza con estas comillas y acaba con estas comillas, encadeno con otra variable. Ahí es donde muchas veces te advierto que podemos cometer errores. Y al cometer errores, pues el programa evidentemente puede dar error. Hay otro punto de posible fallo, por cierto, ahora que estamos, que son los paréntesis. Y es que debemos tener en cuenta que si yo no estoy acostumbrado a leer código y de repente veo aquí dos paréntesis, digo, ¿por qué hay aquí dos paréntesis? Pero me tengo que acordar que este paréntesis es el que cierra este paréntesis de aquí, pero este paréntesis es el que cierra este paréntesis de aquí. ¿Vale? Porque muchas veces decimos que haciendo paréntesis aquí quitamos uno, pero entonces esto evidentemente nos va a dar un error. Que de hecho incluso nos dice que le falta un cierre de un cierre de paréntesis al final.
¿vale? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, como podemos ver, es respetar la sintaxis de apertura y de cierre y la sintaxis de los paréntesis. De esta forma, podemos continuar con los operandos de aritméticos. La resta entre las variables v1 y v2 es, evidentemente, el signo guión es el que me hace de resta, no tiene mucho misterio. Y en este caso recargo. Y cuidado porque fíjate en este caso que me lo ha puesto a continuación. ¿Vale? Por mucho que yo lo he puesto en una línea abajo, me lo ha puesto a continuación. Ten en cuenta que estamos hablando de HTML. Y si estamos hablando de HTML, es necesario que pongamos un BR. Y recordamos que un BR, porque al final lo que estamos haciendo es que JavaScript convierta el código a HTML, recordamos que un BR en HTML es un var return que nos sirve para retornar el carro. Y ahora sí, podemos comprobar cómo la presentación es la correcta. Y podemos comprobar cómo es cierto que la resta de 4 menos 3 es 1. Continuamos, te adelanto ya que las variables aritméticas, las operaciones aritméticas no tienen mucho misterio. Déjame que no ponga acentos por el tema de que no he declarado todavía el charset. Entonces, la multiplicación entre las variables v1 y v2 es, en este caso, el asterisco, como en cualquier programa de ofimática, me sirve para multiplicar, es 12. Y, por último, en el caso de la división, es la barra que hay en el número 7, mayúscula 7, no la contrabarra. Y en este caso lo que hace es que me devuelve la división con decimales. Hay hay unos cuantos operandos aritméticos más, hay uno que es muy interesante, que ahora mismo no le encontrarás mucho sentido, pero el resto entero de la división entre tal es el porcentaje. Entonces el resto entero es el resto de la división. Entonces 4 entre 3 cabe a 1 y me sobra 1, ¿vale? Entonces y me sobra 1 es este 1 que estamos viendo aquí. Que, por ejemplo, ahora mismo, pues probablemente no le encontrarás mucho sentido, pero cuando programamos aplicaciones informáticas que calculan facturas y todo esto, cuando queremos diferenciar entre los euros enteros y los decimales de euro, o sea, los céntimos, pues poder diferenciar el entero del decimal tiene bastante utilidad. ¿Vale? Bueno, tenemos por aquí los operadores aritméticos. Vamos con otros operadores que a continuación verás que nos van a dar paso a las estructuras de control de la ejecución. Entonces para esto voy a copiar este código, voy a guardarlo, estoy, como verás, creando diferentes archivos para que luego evidentemente pues te sirvan de forma incremental para tener un recuerdo de lo que hemos ido haciendo. Guardamos, recargamos, vale, esto ya no lo quiero hacer esto más grande, bien, y a continuación vamos a ver una serie de variables que no nos dan necesariamente un valor numérico, sino que nos dicen si algo es cierto o no lo es. Y en informática, poder averiguar si algo es cierto o no lo es tiene muchísimo sentido y tiene muchísima utilidad. Y yo me pregunto, ¿es cierto que V1 es menor que V2? En este caso, lo que voy a hacer es V1 menor que, el símbolo que tenemos a la izquierda de la Z, menor que V2. Y en este caso, ¿tú qué dirías? ¿Es cierto que 4 es menor que 3? No, pues en ese caso, dependiendo del navegador, esto hace años era peor, ahora lo están estandarizando, lo que suele devolver es true o false. Dependiendo del navegador, esto antes era un poco lioso, había navegadores que devolvían true o false, otros navegadores que devolvían 1 y 0, 1 en el caso de verdadero, 0 en el caso de falso, y había otros navegadores que devolvían true en el caso de verdadero y nada en el caso de falso, lo cual era un lío, ¿vale? Pero ahora se está estandarizando y poco a poco todos lo que hacen es devolver o true o false. En este caso es false. Ahora a continuación lo que hago es que si hemos visto el menor que, vamos a ver el mayor que. ¿Es cierto que V1 es mayor que V2? En este caso le digo true.
en este caso es cierto. Ahora, vamos a poner que var v1 y v2 es 4, 4 en ambos casos. ¿Es cierto que v1 es menor que v2 o v1 es mayor que v2? Los dos son falsos. Porque v1, o sea, 4 no es menor que 4 y 4 no es mayor que 4. En este caso, evidentemente, quiero que sepas que hay dos operadores de comparación que son menor o igual o mayor o igual. Es menor o igual y es mayor o igual. Y con que se cumpla una de las condiciones o menor que o igual que, en ese caso da true. Entonces, en este caso, estas dos validaciones dan true, porque no es menor, pero sí que es igual, y no es mayor, pero sí que es igual. True en ambos casos. Luego hay otro operador que es el de la igualdad. Es igual que, y el operador es el doble igual. Cuidado, acuérdate que es el doble igual. La forma sencilla de acordarse es porque el simple igual no es un operador de comparación, sino que es un operador de asignación de valor. Entonces, un igual asigna, dos iguales comparan. Y de hecho, hay un tercer operador, que ahora verás. Bueno, un momentín, voy a poner esto, ¿vale? ¿Es cierto que 4 es igual a 4? True. Hay un tercer operador que, digamos, una tercera combinación de iguales, que se usa muy pocas veces, pero cuando se usa viene muy bien, que es lo siguiente. Yo voy a decir que 4 es un número, pero aquí 4 está entre comillas, con lo cual técnicamente es una cadena. Entonces yo vengo por aquí, recargo, y me dice, voy a guardar, y me dice, ¿es cierto que 4 es igual a 4? Al programa ahora mismo le da igual que 4 sea una cadena o que 4 sea un número, porque es un 4, en definitiva. Entonces, ¿es cierto que v1 es igual a v2? Pues el programa dice, pues sí, es cierto. Ahora bien, en muchos lenguajes de programación, en este caso me voy a arriesgar con JavaScript, hay una tercera validación que es el triple igual. Entonces, yo vengo por aquí y fíjate que dice, ¿es cierto que 4 es igual a 4 con doble igual? Me dice true. Pero es cierto que 4 es igual a 4 con triple igual, me dice false. Porque lo que hace la doble igualdad es comprobar el valor, pero lo que hace la triple igualdad es comprobar no solo el valor, sino también el tipo de dato. Y entonces en este caso, evidentemente, en la triple igualdad, aunque sea por poco, pero no son iguales. Antes, por fin, de meternos en las estructuras de control condicional, donde creo que podré mostrarte de forma fácil que todo esto que estamos viendo, que tú dirás esto para qué me sirve a mí, pues que todo esto realmente sirve para algo, sirve para cosas muy tangibles en creación de páginas web. Antes de hacer eso, déjame hablar de los operadores booleanos. Entonces, para eso voy a hacer un nuevo archivo. Esto de operadores booleanos ya sé que suena un poquito mal, pero verás que es más divertido y más fácil de aprender de lo que parece, porque esto es básicamente lo mismo que todos hemos aprendido en educación secundaria o en el colegio, que es el álgebra de Boole, o la lógica de A intersección B, A unión B, pero en programación es muy fácil de aprender. Y sobre todo de comprender, más que de aprender. Entonces, yo digo var, vamos a ver, digo var hoy es igual a lunes. Y digo var día es igual a lunes. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Mira, no, var hoy es igual a lunes y nombre es igual a José Vicente. Entonces, yo a continuación digo, ¿es cierto que hoy es lunes y que nombre es igual a José Vicente? Vale, y entonces pongo hoy es igual a lunes y atención, pongo dos ampersands, uno no solo vale, hay que poner dos ampersands, que es mayúscula 6, nombre es igual a José Vicente. Y lo que va a ocurrir es que me va a decir que true, me va a decir que
cuidado, estoy en el número 7, me va a decir que sí, es cierto que hoy es lunes y que nombre es igual a José Vicente. Sin embargo, a continuación voy a hacer lo siguiente. Es cierto que hoy es martes, hoy es igual a martes y que nombre es igual a José Vicente. Pues en este caso lo que va a ocurrir es que me va a decir false. Cuidado, recordamos que me hace falta un BR para acabar la línea, ¿vale? Y es cierto que hoy es martes y que nombre es igual a José Vicente. Es cierto que nombre es igual a José Vicente, pero no es cierto que hoy es martes. Por tanto, la validación da falsa. Con el operador AND, que es este de aquí, todas las validaciones tienen que ser ciertas para que la validación global dé cierta. Con que una de ellas dé falsa, la validación global da falsa. Y ahora quiero enseñarte otra de ellas, que es cierto que hoy es martes o, atención, o que nombre es igual a José Vicente. Pongo hoy es igual a martes, quito los dos ampersands y pongo dos pipes, dos barras verticales que se sacan con, si estás en Mac es el botón Alt de la derecha de la barra espaciadora y si estás en Windows es la tecla Alt GR que también está a la derecha de la barra espaciadora. Entonces se hace pulsando Alt o Alt GR con el número 1 del teclado y entonces salen dos barras verticales, pulsando dos veces evidentemente. Entonces yo ahora vengo por aquí y me dice true. Porque es cierto que hoy es martes o que nombre es igual a José Vicente, no es cierto que hoy es martes, pero sí que es igual, o sea, sí que es cierto que nombre es igual a José Vicente. Entonces, con el operador aritmético OR, con que uno de los elementos, con que una de las validaciones dé cierta, la validación global da cierta. Y ahora, si yo vengo por aquí y pongo, ¿es cierto que hoy es martes o que nombre es igual a Juan? Pongo hoy martes y nombre es igual a Juan. Pues claro, ahí evidentemente me va a dar false porque ni es cierto que hoy sea martes ni es cierto que nombre es igual a Juan. Entonces ahí evidentemente no puede hacer nada, ¿vale? Hay un último operador booleano, que es el operador de negación, pero lo vamos a ver más adelante, que lo que hace es invertir el valor. Pero a continuación lo que quiero es trabajar con los operadores de control del flujo de la información, porque ahora verás que nos permiten hacer cosas muy divertidas. Todo esto que acabamos de ver es algo que no parece nada práctico, parece muy teórico, parece muy abstracto. Cualquier persona que ha aprendido cualquier lenguaje de programación, porque todos los lenguajes de programación tienen de una forma o de otra, pero lo que te acabo de enseñar, pues cualquier persona que aprende un lenguaje de programación, cuando ve esto que acabo de hacer, dice, vale, es que esto es la base. Pero cualquier persona que empieza desde cero, su primer lenguaje de programación, este bloque que acabamos de pasar es un poco como, sí, pues muy bien, pero ¿y esto qué es? ¿Esto para qué me sirve? ¿Vale? Pues ahora a continuación vamos a ver cómo todo esto que hemos aprendido, ahora verás que sirve. Y voy a hacer algo, un ejercicio que viene muy bien para aprender para qué sirve todo esto. Entonces, voy a copiar este código, voy a pegarlo en un archivo nuevo llamado Aprendiendo JavaScript 8. Y como te digo, vamos a empezar trabajando con una cosa que se llaman estructuras de control del flujo de la ejecución. Y lo que hace, ¿te acuerdas que anteriormente cuando hemos trabajado en HTML, yo te he dicho que cuando en programación copias y pegas algo muchas veces es que algo no va bien? Pero claro, pero también te he dicho que en HTML no hay nada que se pueda hacer. HTML nos lo tenemos que comer así y ya está. Pues en JavaScript no. En JavaScript por fin podemos hacer algo que digamos, nos permita trabajar de una forma más cómoda. Entonces tú imagínate que yo me voy al body y creo un div id calendario y en el calendario a continuación lo que voy a hacer es poner lo siguiente: div class día y ya. Entonces, no sé, voy a poner aquí, ¿vale? Día
y pongo, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo digo, hay algo que no estoy haciendo bien, ¿vale? Hay algo, mi mente de programador dice esto de pegar, copiar y pegar muchas veces algo, en programación no parece que mole. Yo puedo venir aquí y, de hecho, en el head, en la etiqueta style, yo puedo decirle que todo lo que tenga class día, quiero que tenga un width de 100 píxeles, un height de 100 píxeles y quiero que tenga un border de un píxel solid, por ejemplo, gray, para demostrarte que cuando hago esto, ¿vale? Tenemos aquí, pues digamos, una serie de celdillas. Y si yo ahora le digo float left, ¿vale? Pues vemos cómo, digamos, las celdillas se van formateando en forma de lo que sería un calendario. Claro, yo, insisto, puedo copiar y puedo pegar, pero no sé, o sea, puedo hacer un calendario. Claro, ahora en el momento en el que vengo aquí y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sabes? Mi mente está diciendo que es demasiado trabajo. O sea, sí que me está saliendo un calendario, eso está claro, pero aquí hay algo que no me funciona mentalmente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que gracias a JavaScript yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo venir aquí y en JavaScript tengo una serie de estructuras de control del flujo de la ejecución. Unas de ellas reciben el nombre de estructuras de bucle. Se llaman bucle porque repiten algo en bucle, repiten algo varias veces, que es lo que precisamente no puedo hacer con HTML. Una de esas estructuras, la más común, de hecho en JavaScript, es la estructura for. Entonces, pongo un for y a continuación dentro del for pongo tres condiciones, la condición de inicio, la condición de final y la condición de incremento. Entonces digo for var día es igual a 1, el día 1 del mes, punto y coma, hasta que día sea menor o igual que 30, punto y coma, día más, quiere decir que cada vez que pase por aquí aumento un día. Entonces yo vengo por aquí y digo document de momento punto write es div class, cuidado porque si fuera he usado las comillas dobles, dentro tengo que usar las comillas sencillas. Class día, pongo el div y ¿sabes qué? Encadeno, como hemos hecho antes, y de hecho aquí pongo día. Pongo día porque este día es la variable día que he escrito aquí arriba. Y lo que ocurre es que recargo y veo como el programa automáticamente me ha hecho todo el calendario de un golpe. ¿Vale? Imagínate lo que me acabo de ahorrar. Pero te digo más, vamos a ahorrar más cosas. Por cierto, tú me dirás que este es un calendario muy extraño porque es un calendario de semanas que tienen 6 días. No pasa nada, eso es porque tengo aquí la consola, ¿vale? Si cierro la consola, verás que de hecho no es que tengan 6 o 7 días, sino que va flotando, ¿vale? Pero ahora, gracias a la programación, también vamos a conseguir arreglar esto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que antes te he dicho, te he enseñado el operador aritmético del resto entero de la división? Y te he dicho que servía de vez en cuando para algunas cosas. Pues lo voy a utilizar y lo voy a utilizar anidando una cosa que se llama una estructura de control condicional de la ejecución. Vamos a verla. La estructura de control condicional es parecida a la estructura de control for, pero en lugar de ponerse for se pone if. Es if, digamos que es el sí condicional en inglés. Entonces pongo if y a continuación pongo una expresión. Y digo, y ahora verás que lo que voy a exponer es muy extraño. Digo, si día porcentaje 7, esto quiere decir, si el resto entero de la división entre día y 7 es igual a 0, en ese caso, ponme document.write, ponme, no sé si te acordarás, div style, div. Entonces, cuando queríamos que algo dejara de flotar, poníamos clear both. Esto lo hicimos, por ejemplo, en el menú de HTML y todo esto, ¿vale? Esto es un truco de HTML. Entonces, guardo, recargo, igual sale mal un momentín, un segundín. Vale, pues mira, ha salido bien, qué casualidad. Entonces, si te fijas, ahora no depende de la anchura, sino que lo que hace es que cada 7
elementos, es decir, esto de aquí, esto de día porcentaje 7, lo que quiere decir en la práctica, de hecho, si empezamos a trabajarlo desde cero, empezamos a calcular uno a uno, verás que se cumple, cada 7 elementos se ejecuta esto de aquí. Y esto de aquí lo que hace es deja de flotar y salta la línea. Si de hecho ahora inspecciono, momento, si de hecho ahora inspecciono, tú verás que tengo día, 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 salto. Día, 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 salto. Día, 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 salto. Vale, entonces, de repente, si miras el código que he escrito y miras el código que tengo como resultado, te darás cuenta de que las cosas que estamos aprendiendo nos sirven para empezar, para hacer cosas que en HTML no podría hacer y para continuar, para hacer cosas fácilmente que en HTML me costaría bastante más de hacer. Con un poquito más de código, déjame enseñarte, aunque este ejercicio ahora se nos va a quedar un poco incompleto, ¿vale? Pero lo continuaremos, lo iremos continuando ahora a continuación. Pero para que te des cuenta hasta qué punto JavaScript nos puede salvar el día, por eso el otro día, ¿te acuerdas que cuando me hiciste la pregunta acerca de lo de las animaciones en JavaScript y te respondí que prefería hacerlas con CSS? Por eso parecía como que yo le tuviera algo de reparo o algo de manía a JavaScript y más bien todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, simplemente poniendo un par de líneas más, ahora verás que va a ser literalmente un par de líneas más, bueno, van a ser tres, sinceramente. Entonces voy a poner for var mes es igual a 1 hasta que mes sea menor o igual que 12, mes más más, no nos olvidemos del corchete, lo que va a hacer es repetir esto 12 veces. Copio y pego este document.write, pongo document.write, este es el mes más mes del año, un BR, y sabes que le voy a poner un H1, recordamos los H1s que son los títulos de HTML. Entonces esto lo que hace, voy a anidar, esto lo que hace es que el calculador de meses lo mete dentro, el calculador de los días del mes, nos lo mete dentro de un repetidor de meses. Entonces yo hago así, este es el mes 1 del año, 2 del año, 3 del año, 4 del año, y me acabo de hacer todo un almanaque de un año entero poniendo unas pocas líneas de código más. Si miramos el código, nos daremos cuenta de que ahora tengo una barbaridad de código. Ahí lo tenemos. Y como te puedes imaginar también, me costaría relativamente poco poner otro for más. For... a ver, vamos a ver. Sí, pero no es nada recomendable que pongamos ñes en los nombres de variables. Entonces, claro, cuando pongo ano suele causar eso mismo, ¿verdad? Eso suele levantar un poco el cachondeo. Entonces, yo lo que suelo hacer es poner año o poner año o poner año, como si fuera en portugués, ¿vale? O sea, cualquiera de las fórmulas, pero evitando un poco poner ano. En fin, entonces ahora a continuación pongo esto. Recordemos que tenemos que poner también su llave para cerrar la estructura de control. Pongo esto. Este es el año. Ahora sí que podemos poner ñ, aunque va a salir mal por el tema de la codificación. Año, si quieres voy a poner aquí un H1 y aquí un H2 para diferenciar lo que es un título de otro. Y le digo, año no va a empezar en el año 1, va a empezar, yo que sé, ¿sabes? En el año 2000, va a acabar en el año 2025, año más más. Entonces ahora, si recargo,
verás que este es el año 2000. Ya sé que todos los meses empiezan el lunes, un momentín, ahora trabajamos con ello, ¿vale? Pero fíjate que tengo el año 2000 y tengo el año 2001 y tengo el año 2002 y tengo, ¿sabes? Tengo una barbaridad, tengo... O sea, esto es lo que quiero que veas que hace JavaScript. O sea, JavaScript, si te fijas, o sea, insisto, voy a sacar a inspeccionar. Evidentemente, ahora evidentemente pesa, pero más allá de que pese, yo de hecho, fíjate que tengo esto por aquí, ¿vale? O sea, o si quieres lo que puedo hacer es guardarlo, control S, no es muy ortodoxo, pero técnicamente se puede hacer. Aprendiendo JavaScript 8 guardado. A ver si me lo guarda correctamente, no lo sé. A ver. Sí, vale. Y fíjate que... Hola. Ahí. Vale, fíjate que y fíjate que incluso este archivo ya pesa. De pesar un K ha pasado a pesar 295K. Entonces, este archivo, originalmente el código que yo he escrito es este, y el código que ha generado, el código que me ha ahorrado de escribir, fíjate el scroll donde está, es este de aquí. Es que, insisto, solo hacer scroll por el archivo ya pesa. Imagínate haber tenido que escribir eso. Y lo peor de la programación no es que te imagines haber tenido que escribir eso. Lo peor de la programación es que, ¿cómo te diría yo? Eh, haya una modificación. O sea, de repente alguien te diga, no, es que ahora quiero que no sé qué. Después de haber escrito este código, tú dirías, mira, yo que sé, te mato, ¿sabes? Porque con lo que me ha costado escribir, pues esto es lo que nos va a dar JavaScript. Lo que nos va a dar JavaScript, voy a tirar esto desde el año 2020 hasta el año 2022 para que cueste menos de calcular. Lo que nos da JavaScript es precisamente la capacidad de automatizar una serie de cosas, e insisto, y te lo digo una vez más, no estoy hablando del sexo de los ángeles, estoy hablando de cosas que son totalmente tangibles, útiles, prácticas, en definitiva, cosas que vas a usar en tu día a día. Ahora, tenemos un pequeño problema, y es que todos nuestros meses empiezan el lunes, el día 1 empieza el lunes, lo cual hace que este calendario, fíjate que, como te diría yo, espiritualmente está cerca de ser un calendario utilizable. Fíjate que con las pocas líneas que he hecho, y además lo hemos construido paso a paso, porque hay veces que de repente pones una línea y el alumno dice, pero eso de dónde te lo has sacado, o sea, eso es trampa. Pero no, esto no es trampa, o sea, lo hemos hecho paso a paso, bloque a bloque. Pero claro, vemos que es algo que está cerca de ser un calendario usable, pero no lo es porque evidentemente pues no puede ser, ¿vale? Entonces te voy a decir que dentro de JavaScript existe una librería, aunque va a ser una evolución, pero voy a guardar una versión nueva de este documento. Existe una librería completa para trabajar con fechas. Entonces, vamos allá. Voy a pegar esto porque de hecho lo que voy a escribir a continuación va a ser una evolución, como te digo. Y a continuación, voy a escribir lo siguiente. Vamos a ver. Var fecha es igual a new date. Esto de new, hoy no te lo voy a explicar, te lo explicaré más adelante. Esto tiene que ver con una cosa que se llama programación orientada a objetos, pero todavía hoy estamos empezando con JavaScript, con lo cual es pronto para empezar con esto. Pero simplemente acuérdate que llegado un momento en el temario te diré el qué quiere decir esta palabra reservada date, esta palabra reservada new, pero ahora de momento no, porque nos sacaría mucho de lo que queremos hacer. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es document.write y fecha, que voy a ver qué sale. Le doy a recargar, cuidado, estoy con el archivo número 9, ¿vale? Y me dice, hoy es Monday. Por supuesto, está en inglés, como te puedes imaginar. Hoy es Monday. Es el mes August. Estamos a día 10. El año es 2020. Son las 18:56:00. Estamos actualmente en GMT+2, lo cual quiere decir horario de verano de Europa Central.
Es decir, sabes que con el cambio de hora, en verano estamos en el GMT+2 y en invierno estamos con el GMT+1, que es el Greenwich Meridian Time. Yo creo que esto va a ser más interesante todavía, ahora verás por qué, si pongo console.log fecha. Porque nos va a decir, aunque parezca que no, nos va a decir mucho más la consola que el HTML. Entonces recargo por aquí. Pues mira, pues no, me ha dicho prácticamente lo mismo. Esperaba que me saliera algo más concreto. No pasa nada. A continuación, lo que vamos a hacer es decirle al sistema que quiero que me dé directamente algo más, ¿cómo te diría yo? Sí, algo más específico, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Para eso tenemos una serie de métodos get donde voy a especificar lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, document.write y quiero fecha, voy a poner un punto y voy a ver que tengo un montón de elementos get. Pongo un punto y pone get date, pero también pone get day, get full year. ¡Ay, qué rabia me da esto! Mira, get full year, vengo por aquí y me dice que el full year... A ver. Document.write. A ver. Ah, sí, perdón. Paréntesis. Vale. Y me dice que es 2020. Momento que voy a poner un document.write con un BR para que salte el carro. ¿Vale? Y me dice que es 2020. Y esto es porque, si yo ahora vengo por aquí y le digo get year, va a ocurrir una cosa muy extraña, es una de las cosas más odiadas de JavaScript. Y es que si le digo get year, me dirá, paréntesis, me dirá que estamos en el año 120. Porque en JavaScript no me preguntes a quién se le ocurrió esta fantástica idea, pero en JavaScript el año inicial, el año cero es 1900. No sé a quién se le ocurrió. Entonces, claro, esto en los 90 tenía sentido. O sea, esa persona no vio que esto en los 90 tenía todo el sentido. Porque en los 90 te decía, por ejemplo, en el año 95 te decía, estamos en el año 95. Y tenía el sentido. Pero esa persona se ve que tenía muy poca visión de futuro. Porque claro, en el momento en el que estuvimos, en el año 2000, ahí ponía 100. Entonces, claro, la gente decía, ¿100? Estamos en el año 100. Y dejó de tener sentido. ¿Vale? Y ahora que estamos en 2020, pues estamos en el año 120. Por eso es por lo que se usa mucho mejor el get full year. Vale, entonces yo ahora lo que quiero es saber para un año concreto y para un mes concreto de ese año, cuál es el día en el que empieza ese mes concreto de ese año concreto. ¿Vale? Entonces, averiguar esto, yo ahora mismo, te lo digo, de memoria no lo sé, porque JavaScript tiene un montón de recovecos. Entonces yo vengo por aquí y digo JavaScript date, day of month. Vamos a ver. Date methods. Day of month. No, day starting month o algo así. Get first and last day. Vamos a ver algo así. Un momento. Pues a continuación lo que voy a hacer es copiarme esta función. Esta función, de hecho, no admite parámetros. Vale. Y entonces, vamos a ver. No. Vale, veo que tengo aquí una solución que es la siguiente. Digo var date. Vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. Date es igual a new date. Año es igual a date get full year. Mes es igual a date get month. Entonces, a partir de aquí, first day y last day ahora mismo no me sirve para nada. Y yo ahora vengo por aquí y pongo document.write, voy a poner un br y a continuación voy a poner first day. No, al revés, aquí, first day. Muy bien, vamos a verlo, cierro por aquí, estoy todavía en el archivo 9, recargo
Hey, vale, a ver, hola. First day. Me está diciendo... Me está diciendo esto. Ah, y cuidado, vale, ok. Me está diciendo que en este caso es Saturday. Es decir, me está diciendo que efectivamente el día 1 de agosto de este año cae sábado. Con lo cual yo lo que quiero hacer ahora es firstday.getDay. Vamos a ver getDay que nos dice. GetDay tiene paréntesis. Un momento. GetDay tiene paréntesis. Vale, y nos dice que es el día 6 de la semana. En este caso es, o sea, 1 empezando el lunes, ¿vale? Con esto lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a verlo. Si tengo esto, ahora digo, por ejemplo, ya no quiero que el año sea dame el año actual. Quiero que el año te lo pongo yo. Y el mes te lo pongo yo también. Es el mes 1. En este caso va a ser enero. Recargamos. Nos dice que aparentemente... Déjame que lo... sí. Aparentemente dice que enero de este año empezó en sábado. No me acuerdo. Entro en el calendar. Eh, vale, pues vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver. Voy a dejarme esto por aquí a mano. Efectivamente, en miércoles, ¿vale? Año es igual a 2020. Mes es igual a 01. Vale, vamos a coger First Day directamente. Y dice, febrero, claro, claro, porque es el 0, es el mes 0. Vale, no pasa nada. Entonces, en este caso hago así, me dice que es Wednesday, que es miércoles, vale, entonces digo first day punto get day y ahora me dirá que es el día 3, correcto. Entonces, ahora, a continuación, lo que tengo que usar es esta información para, sabiendo el día en el que empieza cada mes, darle un poco de ventaja al calendario y si este es el año 2020 y es el mes número 1, lo que quiero es que aquí corra 3 posiciones. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es editar este método que tengo aquí y al editar este método que tengo aquí, lo que voy a hacer a mes 1 no es el día, es introducir nuevos días. Vamos a ver cómo puedo introducir nuevos días. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos allá. Esto, digo, date, lo pongo aquí dentro, mes, y digo esto es el día correspondiente al año y al mes. Mes menos 1. Porque ya has visto que los míos van del 1 al 12, pero los de JavaScript van del 0 al 11. ¿Vale? Por eso pongo mes menos 1 para compensar. A continuación, una vez que tengo aquí el first day, lo que hago es decirle al sistema, a ver, voy a poner esto temáticamente aquí, y ahora digo, for var días en blanco es igual a 0, días en blanco es menor que first day, días en blanco más. Y ahora lo que hago es poner esto de aquí, pero vacío. Vamos a verlo. No va a funcionar todavía, ahora verás, pero
guardo y recargo. Hola. Sí, pues sí que efectivamente parece que hay algún tipo de bucle que hace que esto haya entrado en un bucle infinito. Días en blanco es igual a cero. Días en blanco es menor que first day. First day. No, esto está mal. Firstday.getDay. Eso es lo que creo que está mal. Vale, paramos la ejecución, no me hace ni caso. Abro una nueva pestaña y lo vuelvo a ejecutar. Ahora sí. Vale, entonces, ahora. Entonces ahora tengo 3 días en blanco. El día empieza el miércoles y ahora tengo el problema de que aquí está saltando mal. No pasa nada. El mes 2 del año. ¿Dónde está? Uy, he cerrado la que tenía de incógnito. Febrero. Vamos a verlo. Febrero, venga, déjame aquí ver agosto. Febrero empezó en sábado. Febrero empezó, bueno, según esto. A ver, un momento. Ah, espera. Vale, es que falla de uno. Falla de uno quiere decir que for días en blanco es igual a uno. Claro, ahora sí. Ahora fijémonos que enero empieza en miércoles, febrero empieza en sábado, ¿vale? Ahora sí que lo tenemos correcto. Lo que nos queda por hacer es que este style clear both no está rodando correctamente, no está ejecutándose correctamente. Entonces, eso lo vamos a arreglar ahora en un momento y una vez que lo hayamos arreglado, como el ejercicio se ha complicado un poco, aunque a cambio tenemos un calendario prácticamente perfectamente hecho, nos falta, por cierto, averiguar los días que tiene el mes, pero eso es un poco lo de menos, porque ahora verás que eso se puede... Quiero decir, febrero, evidentemente, fíjate que tenemos un mes de febrero de 30 días, lo cual evidentemente es imposible, pero eso es un poco ya lo de menos como ahora verás. Pues a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es decirle al sistema, vamos a verlo, que para cada uno de los meses quiero var cuenta día es igual a 1. Esto, vamos a ver, cuenta día más. Y ahora vengo aquí y cuenta día más. Y digo, si cuenta día, lo que he hecho es crear una variable común para los días aquí, para los días en blanco y para los días rellenos. Entonces ahora guardo, recargo y ahora fíjate cómo ahora baja correctamente. Baja siempre en domingo. ¿Vale? Por ejemplo, marzo empieza en el lunes y todo esto. ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría averiguar JavaScript date days of month. Get the number of days in a month. Vamos a ver. Vamos a ver. Y year, month, get date. A ver, un momentín. Vale, pues voy a coger esto. Voy a pegarlo como una función adicional. Ahora te cuento esto. Y lo que hago es que get days in month cuando lanzamos los días, en lugar de 30, digo dame los días que tiene el mes en el año. ¿Vale? Y así no me ponga siempre 30, ponme solo los que toque. De esta forma, enero tiene 31. No, cuidado, es menor. Enero tiene 30, febrero tiene 20. Estamos hoy es este año es bisiesto o como ah, vale, pues entonces sí que era correcto como estaba antes. Enero, febrero 29, pues entonces estaba correcto.
Vale, pues dejamos ahí enero con 31, febrero con 32, marzo con 31 y así. Todo esto, a continuación, lo que voy a hacer es comentarlo para que tenga sentido, para que tenga explicación todo aquello que acabamos de hacer y que el código no resulte tan confuso, porque lo hemos ido construyendo poco a poco, pero pero cuando revises este código puedes decir, ostras, y ahora a ver qué se hacía aquí. Voy a borrar todas estas pruebas. Aquí. Esto es mucho más sencillo. Vale, y esto de hecho lo voy a poner en una sola línea y digo, esto es una función que me he bajado de internet para averiguar los días que tiene un mes de un año. Ahora, lo interesante, los comentarios, como verás, pues son sencillos. Recorro los años desde el 2020 hasta el 2022. Creo que mejor voy a poner comentarios al final, porque así con los comentarios en línea será mucho más sencillo de leer. Introduzco un salto de línea, o sea, un clear para el float. Esto va aquí. En HTML, usando el H1, pongo el nombre del año, el número del año. Ahora, recorro dentro de ese año, recorro los 12 meses del año. Introduzco un salto de línea con un clear, por si acaso. Ahora, escribo en HTML el número del mes. Esta variable es una variable común para saber cuántos días rellenos o vacíos han pasado. Date es, creo una fecha en JavaScript teniendo en cuenta el año y el mes. Calculo el día inicial del mes. La librería de fechas tiene un montón de propiedades. Y ahora itero, es decir, repito para tantos días como haya en blanco, creo casillas en blanco. Escribo, pongo el HTML de una casilla vacía, aumento el contador de la variable y ahora recorro aquí, ahora recorro los días que realmente tiene el mes. Pongo la casilla con el día y digo, si la variable ha llegado a 7, los 7 días de la semana, en ese caso flota. Este es el final del if y también dentro del bucle de los días aumento el contador de la variable. Y de esta forma, mediante estos comentarios, podemos saber y podemos recordar cuál es la función y cuál es el significado realmente de cada una de las líneas. Y podemos ver que el código en apariencia se ha complicado, y de hecho mucho más que se complicará, no este ejercicio, sino ahora otros que vamos a hacer a continuación, pero si el ejercicio se complica, pero de vez en cuando nos tomamos algo de tiempo para estructurar correctamente los saltos de línea y saber quién está dentro de quién, y nos tomamos el tiempo de
aquí hay 3 R's, nos tomamos el tiempo de poner comentarios, esto hará que tú ahora mismo, por ejemplo, hoy te acuerdas de esto. Si tú esto lo vuelves a ver dentro de media hora cuando acabe la clase, tú te acuerdas de para qué hemos hecho esto. Pero tú esto lo verás dentro de 2 meses y dirás, ¿y esto qué hacía exactamente? Entonces, el hecho de tener estos comentarios suele venir bastante bien para que si no te acuerdas leyéndolo aquí, te acordarás leyéndolo aquí. Recordamos que es buena costumbre, aunque se nos vayan un poco los comentarios, pero poner punto y coma al final de cada instrucción. Las llaves no son instrucciones, son estructuras de control, pero esto de aquí sí que son instrucciones. Entonces voy repasando donde no haya puesto los puntos y coma y los pongo. Y luego, evidentemente, pues estéticamente, si hace falta, alineo los comentarios y ya está. Y de esta forma, con este ejercicio, JavaScript es mucho más que esto, pero ya podemos tener una idea inicial de qué es lo que hace JavaScript y cómo gracias a JavaScript podemos conseguir de forma sencilla, no intelectualmente, porque esto requiere su pensamiento. Es más sencillo intelectualmente ir a cascoporro e ir poniendo taca, 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 mes debajo de mes. Pero aunque intelectualmente sea más complejo, desde el punto de vista de esfuerzo aplicado y resultado obtenido, es mucho mejor. Insisto, ten en cuenta que he hecho un calendario de 2020 hasta 2022. Podría hacer un calendario desde el año 1900 hasta el año 3000 o desde el año 2000 hasta el año 3000 y solo tendría que variar 2 números. Y solo variando 2 números tendría 1000 años de calendario. O sea, por eso te digo que con JavaScript ocurre eso. Y es que, como te diría yo, si tú le das amor a JavaScript, pues JavaScript te devuelve amor. ¿Sabes? O sea, si tú le pones esfuerzo, pues al final ves que ese esfuerzo tiene una recompensa y es que ves que el lenguaje de programación hace cosas guays por ti. ¿Vale? Dicho esto, insistiendo en que JavaScript tiene todavía bastantes más cosas, pero ya tenemos una muestra bastante representativa, a continuación vamos a ver para qué sirve, qué es eso que se llama jQuery. jQuery o jQuery, como lo quieras llamar, es una librería, es un framework, lo podemos encontrar en jquery.com. Entonces, es una librería que intenta, y en gran medida yo creo que lo consigue, corregir los errores y corregir las debilidades que tiene JavaScript, especialmente en una cosa que a continuación vas a ver, que se llama programación orientada a eventos. En primer lugar, me voy a descargar jQuery, la última versión que haya, en este momento es la versión 3.5.1, pincho, me dice descárgate el archivo comprimido para producción. Cuidado porque con este caso, si yo hago clic, verás que me lo lanza en pantalla. Entonces muchos alumnos cuando ven esto dicen, oye, ¿ahora qué hago? Pues no pasa nada. O sea, simplemente si estás en Mac le das a Command S, si estás en Windows le das a Control S y te lo puedes bajar. Pero hay otra forma que consiste en la página anterior, en lugar de hacer clic, hacer botón derecho, guardar enlace como, y al guardar enlace como, verás que se descarga el archivo. ¿Vale? Entonces me descargo el archivo, lo voy a descargar por facilidad y por sencillez y por simplicidad en la misma carpeta en la que estamos trabajando. Entonces, aprendiendo JavaScript, ¿vale? Me lo descargo ahí. Ahora voy a copiar este archivo, voy a hacer uno nuevo, ahora sí que vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a ver. Para empezar, todo lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, digamos a diferencia de lo que vamos a hacer a partir de este momento, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido JavaScript puro, sin jQuery. Y ahora a continuación vamos a mezclar JavaScript con jQuery y te iré diciendo qué es JavaScript y qué es jQuery. Ahora, en cuanto a la pregunta de la fecha, teniendo en cuenta que la fecha, todo lo que es el objeto date es un objeto de JavaScript puro, hay que tener en cuenta que llegados a este punto, vamos a empezar a diferenciar entre lenguajes de cliente y lenguajes de servidor. Es decir, importa dónde se ejecuta cada... ¿Te acuerdas que antes, por ejemplo, para ilustrarte un poco mejor lo que te quiero decir,
Antes lo he flipado bastante cuando hemos hecho una operación aritmética de suma, ¿te acuerdas? Que he dicho, ah, fantástico, una suma. Bien, pues la pregunta es, ¿esa suma dónde se ejecuta? O sea, ¿quién calcula esa suma? Porque hace falta algo de procesador para calcular esa suma. Que es básicamente, aunque parezca que no, pero es básicamente la misma pregunta que me estás haciendo en cuanto a la fecha, que es dónde se calcula esa fecha. Entonces, en el caso de JavaScript, JavaScript ahora mismo no dispone de un servidor, ahora mismo, en estos ejemplos que estamos trabajando. De hecho, fíjate que más adelante trabajaremos con un programa que se llama, en mi caso, MAMP, que simula un servidor local, pero ahora mismo ni siquiera estoy utilizando un servidor. O sea, ahora mismo lo que estoy haciendo es coger este archivo y lanzarlo directamente al navegador. Con lo cual, ahora mismo JavaScript, y prácticamente siempre JavaScript, ¿dónde calcula la información? La información la calcula no en ningún servidor remoto, porque es que fíjate que ahora mismo ni siquiera estoy accediendo a un servidor remoto, sino que se calcula en este mismo ordenador, en el ordenador en el que estoy trabajando. Por tanto, lo que hace JavaScript es que JavaScript le pregunta al navegador, ya que en ningún caso debemos olvidar que JavaScript se está ejecutando dentro de un navegador web, el navegador web le pregunta al sistema operativo y el sistema operativo le pregunta, o sea, le responde que en este caso son las 7:24. Cuidado, cuidado. Eso quiere decir que si yo ahora vengo y miento en la hora del sistema, o sea, me voy al panel de control y miento en la hora, a su vez estaré mintiendo a JavaScript. Si ahora vengo al sistema operativo, al panel de preferencias, y le digo que son las 11 de la noche, JavaScript creerá que son las 11 de la noche. De hecho, fíjate una cosa, y es que estoy ahora en el archivo 10. Déjame que coja una cosa que ahora mismo no me la sé de memoria. JavaScript Hardware Concurrency, que es una línea de código. Esto es navigator. Esto es lo que no me acordaba. Vale. Y quiero console.log. O sea, esto que te voy a decir parece que no tenga que ver con lo que me has preguntado, pero la verdad es que sí. Vale, y esto me va a decir la cantidad de núcleos de procesamiento que tiene mi ordenador, o sea, mi hardware. Vengo por aquí, aprendiendo JS10, me voy a la consola y me dice que tengo 4 núcleos de procesamiento, porque de hecho, si me voy acerca de este Mac y me voy a sacar el procesador, veo que tengo un Intel Core i5, que efectivamente el Intel Core i5 tiene 4 núcleos de proceso. Es decir, JavaScript por defecto, y en la muchísima mayoría de los casos, JavaScript no está cogiendo los datos de un servidor remoto. Lo que está haciendo es coger los datos de aquel ordenador en el cual se esté ejecutando. Entonces, te cuento. Vamos a ver. Cuando usemos PHP, por cierto, antes de contarte esto que te voy a contar, cuando usemos PHP ocurrirá lo contrario. Y es que en PHP, por defecto, siempre vamos a utilizar la potencia, el cálculo que tenga el servidor remoto, no el cliente. Eso quiere decir que en JavaScript lo que pese el cálculo va a pesar sobre este ordenador y en PHP lo que pese el cálculo va a pesar sobre un servidor remoto. Y esto no solo es interesante para la pregunta concreta de la fecha donde se calcula si en mi ordenador o en un servidor remoto, evidentemente, en un caso concreto, por ejemplo, podemos calcular la fecha en PHP para que el usuario no pueda trucar la hora. Para que aunque el usuario truque la hora, tú le digas, sí, tú truca la hora, pero la hora la estoy sacando de un servidor remoto. Y a ese servidor remoto no puedes acceder para trucar la hora, ¿vale? Porque, por ejemplo, digamos que el usuario, como por ejemplo, imagínate en un videojuego, estuviera pudiendo sacar beneficio de trucar la hora, ¿vale? Pues para que no pudiera hacerlo. Pero eso es lo que menos me preocupa. Si ves lo que hago, si ves mi Instagram, si ves mis redes sociales, verás que yo hago mucho cálculo intensivo con JavaScript. Por ejemplo, ahora cuando acabemos la clase ICN, me iré aquí cerca a un parque a hacer fotografía nocturna con un programa en JavaScript que he creado. Entonces, yo hago programas
que pesan en cuanto al cálculo, que requieren cálculos complejos. Y esto, insisto, si te pasas por mi Facebook y te pasas por mi Instagram y vas echando para atrás en los años, irás viendo que pongo ejemplos de esto. Entonces, claro, para mí lo importante no es de dónde sale la fecha, sino que en un momento dado, saber que hay ocasiones en las cuales te interesa que la gente no sufra en su equipo, sino que puedes calcularlo en un servidor remoto y darle a tus usuarios el resultado de ese cálculo, eso a veces es guay. Y también hay veces que dices, oye, mira, es que si tengo 100 usuarios y los 100 me calculan en el servidor, me van a petar el servidor. Pero si en lugar de eso distribuyo el cálculo entre los diferentes equipos, en ese caso estoy distribuyendo el esfuerzo y minimizo el esfuerzo. E incluso verás, e insisto, si te metes en mis redes sociales lo podrás ver, que a lo largo del tiempo he hecho diferentes experiencias. La más primigenia que hice, de hecho ni siquiera está en mis redes sociales porque no había redes sociales en aquel entonces, de cálculo distribuido. No sé si sabrás que hay una cosa que se llama... Estaba de moda hace muchos años, ahora ya no tanto. Eh, exacto. El proyecto SETI, pues hay un subproyecto del proyecto SETI, que es el SETI at Home, mediante el cual tú te puedes descargar un software, lo dejas corriendo en tu ordenador y ese software lo que hace es que detecta cuando no estás en el ordenador, te envían cálculos, los calcula y los devuelve al SETI. Y de esa forma, lo que hace el SETI es decir, yo no tengo tanta potencia de cálculo, pero si entre los millones de usuarios que sois en el mundo me ayudáis, entre todos sacamos mucha potencia de cálculo. ¿Vale? Pues si te fijas, esa pregunta que me has hecho para mí es muy importante porque no te digo que una gran parte de mi carrera como programador, pero sí que hay una pequeña parte de lo que hago, y lo puedes ver en mis redes, que tiene que ver con eso, precisamente, no solo en conformarme con que en JavaScript se calcule en el cliente y en PHP se calcule en el servidor, sino según el proyecto en el que esté trabajando, precisamente beneficiarme de cuándo puedo hacer una cosa y cuándo puedo hacer otra. ¿Vale? Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante, porque todavía es pronto. Sí, vamos a ver. En cuanto al tema del Machine Learning, la cuestión está en que, o sea, da igual con que lo haga. Quiero decir, he hecho cursos de Machine Learning en JavaScript, en Python, con PHP, con C, da igual. Es decir, el Machine Learning es una metodología de programación, no es un lenguaje de programación. Y por tanto, como es una metodología, se puede implementar en cualquier lenguaje de programación. Luego, evidentemente, hay lenguajes de programación que están mejor preparados nativamente y hay otros lenguajes de programación que no están tan bien preparados nativamente, pero es lo de menos. Entonces, el Machine Learning, para darte una pequeña introducción y sobre todo ponerte en la dirección correcta, que consiste en que te olvides de que es un lenguaje de programación y que te conciencies que es una metodología, el Machine Learning consiste en que, por ejemplo, nada de lo que hemos hecho hasta ahora, si cogemos el ejercicio anterior, el 9, esto es como lo contrario a Machine Learning. Es decir, en la informática clásica, la gran mayoría de la informática que nosotros hacemos, nosotros le decimos al programa lo que tiene que hacer. Y ya está. O sea, y en muchos casos, tú fíjate que eso no es malo. Fíjate que decirle al ordenador exactamente lo que tiene que hacer y que el ordenador lo haga, por ejemplo, en este caso, que quiero hacer un calendario, es maravilloso. ¿Pero por qué? Pues porque yo no quiero decirle a un ordenador, ordenador, aprende a hacer calendarios, ¿no? Porque yo ya sé cómo es un calendario. Pero hay otros casos en los cuales yo no sé cuál es la respuesta. Y lo que quiero no es que el ordenador me haga de máquina que resuelve mis órdenes. Lo que quiero es que el ordenador me ayude a saber cuál es la mejor solución. Entonces lo que ocurre en ese caso es que como así como en el calendario yo sé exactamente lo que quería que saliera por pantalla, el Machine Learning consiste en cómo programamos cuando no sabemos qué es lo que queremos que salga por pantalla. Sabemos, tenemos una idea de cuáles son las variables de la ecuación, pero no sabemos exactamente cuál es la mejor solución. Entonces, programamos un sistema para que en lugar de decirle máquina, haz esto, programamos el sistema para decirle máquina, ves probando, anótate el resultado de cada prueba que hagas en términos de éxito,
lo que se considera éxito o fracaso, nosotros lo tenemos que decir, evidentemente, y en base a eso, la máquina, mediante múltiples métodos, uno de ellos es fuerza bruta es tú ves probando, entonces mediante eso la máquina llega a una conclusión. Si te fijas, por ejemplo, de forma fácil, entonces claro, esto que te acabo de decir no tiene nada que ver con un lenguaje de programación, es una metodología de programación realmente. Si te metes en mi Instagram, una forma muy gráfica de representar este ejercicio, y de hecho esto que te voy a mostrar está hecho con JavaScript, no con una cosa que vamos a aprender hoy, sino con una cosa que aprenderemos en próximos días, que se llama Canvas, ya lo verás, que es mezclar HTML5 con JavaScript. Entonces, hay una cosita por aquí, un ejercicio muy divertido, y digo que es muy divertido porque es muy visual, en el que creo unos pequeños robotitos. No debe estar. No debe estar. Esto es. Esto es, pero no, hice uno más estético. Hice uno que era más bonito. Creo recordar. Qué raro. Un momento. Bueno, pues... Ah, aquí, ahí está. Este es el que busco. Vale, pues esto que estás viendo aquí son unos robots que tienen una serie de sensores y entonces el robot que se choca se muere. Porque, bueno, más que se muere, si te fijas, ahora le daré a play, pero si te fijas, cada robot tiene una barrita de vida, como en los videojuegos. Entonces, cuando se choca, va perdiendo vida. Entonces, hay robots que se van chocando, esos mueren rápido, y robots que están preprogramados para evitar los bloques. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, incluso, este pequeño ejercicio tiene otra característica que se llama, es código genético, es aprendizaje generacional, y es que el ganador de una ronda, digamos que procrea, y por tanto los de la segunda ronda derivan del ganador de la primera ronda. Entonces es como que genéticamente va pasando la información genética de éxito a las siguientes generaciones. ¿Vale? Entonces, con esto, yo no sé, o sea, yo lo que hago es asignar de forma aleatoria un comportamiento a cada robot y yo no sé cuál va a tener más éxito. Entonces yo le doy a play y lo que hacen es que ellos van aprendiendo, y esto ya te digo es JavaScript, de hecho tengo el código que te lo puedo pasar para que veas que es JavaScript puro, y lo que hacen es que se van muriendo y el ganador es el que pasa a la siguiente ronda. Yo me puedo dejar este software encendido, ¿qué te diría yo? Meses y meses y meses y meses, hasta que al final el sistema llega a una solución óptima. Y me dice, oye, mira, el que menos se choca es el que tiene esta configuración. Yo cuando arranco el sistema yo no sé cuál es esa configuración. O sea, yo lo que hago es que le dejo al sistema que la descubra. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque esto de aquí, esto de aquí, por ejemplo, puede ser un robot de estos de casa de rumba, ¿sabes? Los típicos robots que te limpian la casa. Entonces verás que, por ejemplo, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás? Ah, igual no lo publiqué en Instagram, igual lo publiqué en Facebook, parece que sí. Otro de mis intereses es la robótica, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, a ver, que me venga aquí. Un momento, hola, entro en mi página. Por ejemplo, una de las cosas que he estado haciendo en uno de los cursos que he impartido este verano es programar un robot. Un momentín. Que es este de aquí. No es la versión final, ¿vale? Pero es un robot que tiene un sensor por aquí delante y tiene unas ruedas. Entonces, claro, cuando programas un robot, ¿cómo sabes cuál es el equilibrio? O sea, pues supongamos que programas un robot y le pones una serie de sensores alrededor, pero no sabes cuál es el equilibrio de esos sensores. No sabes qué hacer cuando detecta un obstáculo por la derecha, qué hace, cuántos grados gira. Pues no lo sabes. Entonces, el Machine Learning es para todos aquellos casos en los que tú no sabes cuál es la respuesta y para ti averiguar la respuesta te obligaría a realizar un montón de pruebas que igual no tienes tiempo de hacer. Entonces lo que haces es que te aprovechas de la potencia de cálculo de un ordenador y le dices, mira, ordenador, esto es lo que yo quiero averiguar, tú ves haciendo pruebas y cuando acabes de hacer las pruebas, dime, Machine Learning, digamos, la máquina aprende cuál es el mejor resultado, dime cuál es el mejor resultado al que has llegado. ¿Vale? Entonces, por eso, Machine Learning tiene que ver con esto que te acabo de decir y se puede implementar en cualquier lenguaje de programación. Pero sobre todo,
para las personas que están aprendiendo a programar, esto que te voy a decir es muy curioso, pero para las personas que están aprendiendo a programar, aprender a trabajar con Machine Learning no les cuesta. ¿Por qué? Pues porque como no saben programar, o sea, puestos a aprender, aprenden eso. Pero curiosamente me pasa que esto le cuesta mogollón de procesar a gente que lleva muchos años programando. Porque claro, cuando llevas muchos años programando, tu mente se acostumbra a este tipo de estructura. Tu mente se acostumbra a que tú le dices, ordenador, haz esto y el ordenador lo hace. De repente decirle a alguien que lleva años programando, mira, es que tú no sabes la respuesta, tú ponle al ordenador las preguntas y el ordenador te dará las respuestas, tú ves los ojos de la gente y es como, ostras, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me estás diciendo? Entonces, simplemente es eso. Y claro, a día de hoy, pues evidentemente tiene un montón de campos de aplicación. Yo te he puesto un campo, como te diría yo, entendible, ¿vale? Que es lo de los robots estos de limpieza de casa, pero hay un montón de campos de aplicación donde tú dices, yo podría llegar a una respuesta, pero esa respuesta probablemente no es la mejor respuesta a la que podría llegar. Entonces, en ese caso, lo que hago es apoyarme del Machine Learning, porque la gente cree que el Machine Learning es como la peli de Terminator, ¿sabes? Que enciendes una máquina y la máquina toma conciencia y echa las bombas y nos mata a todos. Que no te digo yo que no pueda ocurrir, ¿vale? No voy a poner la mano en el fuego tampoco, pero no es eso. O sea, eso es una cosa que se llama la inteligencia artificial amplia, que sí, vale, que existe como concepto. Pero el Machine Learning, en el día de hoy, en el día a día, en la aplicación práctica, es algo mucho más parecido a un destornillador que a un Terminator, ¿vale? Y es, yo quiero hacer esto, no tengo tiempo para hacer suficientes pruebas, ordenador, haz tú las pruebas y dame los resultados. Y es, ayúdame. O sea, no es ordenador, quítame el trabajo, sino es ordenador, yo soy un ser humano y tengo criterio, tu ordenador no tienes criterio, pero tienes mucha potencia de cálculo, vamos a sacar lo mejor de los dos. Es decir, yo, ser humano, te alimento de los criterios y te digo lo que debes buscar, por tanto hace falta un ser humano en Machine Learning, tu ordenador aplica una potencia de cálculo que yo como ser humano no tengo. Y así entre los dos llegamos donde antes no habíamos podido llegar. ¿Vale? Lo digo porque también no solo quiero decirte en qué consiste el Machine Learning, sino un poco desmitificarlo, porque es que, claro, Machine Learning es que la gente automáticamente se flipa, porque también cinematográficamente estamos acostumbrados a que cuando un ordenador empieza a pensar nada bueno suele ocurrir, porque evidentemente pues así es la cinematografía, pero es algo mucho más concreto y mucho más práctico, ¿vale? Que no te digo yo que no pueda ocurrir, ¿sabes? Porque, en fin, pero bueno, pero un poco para que, aparte de que más adelante te contaré más cosas de esto, pero para que si empiezas un poco a investigar y a bichear y tal, para que veas que el Machine Learning realmente no es tan oscuro como parece, no es tan algo tan misterioso ni tan, sino conceptualmente es muy sencillo. Bueno, pues te decía, vamos a ver, te decía que a continuación vamos a trabajar con jQuery. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a borrar un poco el estilo, lo primero que tenemos que hacer es cargar jQuery, porque ahora mismo yo he colocado jQuery en esa carpeta, en la misma carpeta, pero el programa no lo sabe. Entonces, para hacer esto, lo que hago es script, pongo src y al poner src veo por aquí que tengo jQuery punto lo que sea, ¿vale? La versión que sea que te hayas bajado. Entonces pongo eso. Ahora el programa sabe que existe jQuery, ¿vale? Ahora el programa tiene todo lo que tenga jQuery. Como te decía, lo que vamos a hacer a continuación es una cosa que se llama programación orientada a eventos, que es una de las... Sí, verás, a un nivel teórico, la librería, todas las librerías, todos los scripts se deben cargar en el head, pero, pero yo lo que estoy haciendo, como verás, es cargar la librería dentro del head, porque es lo que se debe hacer, pero el script lo cargo dentro del body. Y a continuación te voy a decir por qué. Ahora vengo por aquí, cargo este script, vamos a hacer algo que ya conocemos, tenemos un div id calendario. Esto que voy a hacer ahora no es jQuery, ¿vale? Es JavaScript. Y representa e ilustra un problema clásico de JavaScript. Y es document.getElementById. El ID es calendario,
y pongo punto innerHTML es igual a hola, ¿vale? Esto, siguiendo el ejercicio que hemos hecho anteriormente, lo que haría es en el documento encuéntrame el ID calendario y ponle el HTML hola. Pero sin embargo, cuando ejecuto esto, este es el número 10, estoy en el 10, cuando ejecuto me dice, no puedo poner el HTML a null. Null quiere decir que no ha encontrado nada. Entonces yo le digo, pero ¿cómo que no has encontrado nada? Si yo te estoy diciendo que hay calendario y aquí está calendario. Entonces, el problema que tiene, insisto, te lo vuelvo a decir otra vez, no jQuery sino JavaScript, el problema consiste en que por mucho que la teoría me diga que los scripts siempre se meten dentro del head y no en el body, en la práctica HTML y JavaScript son dos lenguajes que se van ejecutando de arriba a abajo. El problema está en que cuando llego aquí y dice document.getElement, ves al document y búscame calendario, problema, no ha cargado todavía calendario. Por tanto, no existe. Es absurdo, ¿vale? Porque tú dices, puñetas, espérate un poco y verás como sí que existe, si sigues cargando, pero no lo hace, no espera, ¿vale? Entonces, en JavaScript existe el truco, siempre ha existido, de que cojo este código, lo pongo bajo, y si lo pongo bajo, aunque no sea ortodoxo, lo que hace es que me asegura que para cuando ejecuto esta línea sí que existe calendario, y por eso no falla. Ahora, ya que me preguntas esto, te diré que de hecho, generalmente la primera instrucción que se suele aprender dentro de jQuery es la siguiente, que es $document.ready. Escribo esto de aquí, ahora te explico todo esto que estoy escribiendo, y pongo esto contenido aquí dentro. Esto que acabo de hacer es la primera de las instrucciones de jQuery que te voy a enseñar, que es la instrucción ready. La instrucción ready quiere decir que cuando lo que sea que aquí has seleccionado esté preparado, en ese caso ejecútame lo que yo te diga aquí. Entonces lo que hace es retener este código y cuando el documento está preparado, esto quiere decir cuando el documento ha sido cargado en su totalidad, entonces y solo entonces ejecuta este código. Y de esta forma ahora vas a poder ver que si cargo correctamente me dice hola, es decir, ya no me da error. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que te acabo de enseñar de jQuery y ahora a continuación te voy a mostrar cuál es la sintaxis de jQuery, porque de hecho es mucho más fácil de aprender de lo que te puedas imaginar. JavaScript tiene muchas formas, jQuery tiene muchas formas, pero la sintaxis básica es la siguiente. Escribo un dólar, que de hecho, si te fijas, aquí mismo te lo está diciendo, antes de que yo te lo diga, quiere decir selector, ¿vale? Olvídate del dinero, o sea, quédate con la S de selector. A continuación, pongo unos paréntesis. Aquí en el paréntesis digo qué es lo que voy a seleccionar. Por tanto, $document quiero decir que selecciono todo el documento. A continuación pongo un punto. Voy a poner aquí selector. Vale. A continuación pongo un punto y pongo método. Método es lo que voy a hacer. ¿Vale? O sea, por ejemplo, en el selector cojo un botón. Vale, pero ¿qué hago con el botón? ¿Es cuando haga clic en el botón? ¿Es cuando pase el ratón? ¿Es cuando suelte el botón? O sea, ¿qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? Eso es el método. Y luego, entre paréntesis, es lo que hago. Entonces, esto que estás viendo es un poco como el pseudocódigo de cómo funciona jQuery. Selecciono algo, a ese algo le aplico un método y con lo que hago, pues ocurre lo que sea. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a poner un botón que tiene el ID púlsame. Por cierto, ahora verás que la sintaxis de jQuery tiene puntos en común muy grandes con CSS. Y digo, púlsame si te atreves. Vale, entonces vengo por aquí y yo digo selector. Dentro de los paréntesis pongo comillas y pongo la misma relación de almohadilla es igual a ID
y punto es igual a clase que tiene CSS. Entonces id púlsame quiere decir almohadilla púlsame. O sea, cuando el programa se encuentra en una almohadilla, sabe que la almohadilla quiere decir id. Por ejemplo, voy a utilizar un método muy sencillo llamado .click. Es decir, con esto lo que estoy diciendo es, cuando sobre el botón me pulses, vas a hacer algo. Y de momento vamos a hacer una cosa que se llaman funciones anónimas. Más adelante te contaré qué son esto, primero de las funciones y luego de las funciones anónimas. Pero esto quiere decir que voy a poner function, paréntesis, llaves. Tú de momento pones esto y yo más adelante te explicaré qué es esto de las funciones anónimas. Pero yo, por ejemplo, digo console.log, has pulsado el botón, el console.log. Evidentemente esto de aquí es jQuery puro, menos la palabra function. Las funciones anónimas no son de jQuery, son de JavaScript, pero lo del $pulsame y lo del .click son cosas de jQuery. Y ahora, la función anónima y el console.log, eso es JavaScript. Entonces yo la guardo, recargo, vemos que tengo púlsame si te atreves y cuando hago clic aquí en el hola, vale, espera un momento que algo ha funcionado mal. A ver, púlsame.click. Totalmente cierto, porque ocurre lo que ocurría antes, y es que cuando llega aquí no sabe que existe un púlsame, correcto. Entonces vengo por aquí, totalmente cierto, lo pongo dentro del ready, vamos a verlo, y ahora recargo, y ahora si todo va bien, púlsame si te atreves, y ahora sí, has pulsado el botón. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que esto que acabo de hacer, si te fijas, es programación orientada a eventos. El programa no hace algo hasta que yo no emito un evento. En este caso, el evento ha sido tocar un botón. Esto parece una chorrada, pero no lo es. Por ejemplo, en el caso anterior, en el caso del calendario, no nos ha hecho falta programación orientada a eventos. ¿Por qué? Pues porque no todo es programación orientada a eventos. Quiero decir, es cuando cargues la página, hazme un calendario. No hace falta que yo te pulse un botón para que me hagas un calendario. Ahora bien, en el ejercicio anterior, también, si recuerdas, imagínate que continuáramos este ejercicio, como de hecho en estos próximos días lo iremos continuando, e imagínate que yo tuviera un calendario en JavaScript, e imagínate como si fuera un Google Calendar. Entonces, yo no me voy a conformar con los días. Yo, evidentemente, en el momento en el que tenga un día, voy a querer hacer clic para meter un nuevo evento. Esto es lo que tiene JavaScript. Esa es la parte de programación orientada a eventos. No todo es programación orientada a eventos, pero una de las principales ventajas que tiene JavaScript con respecto a otros lenguajes de programación es que permite la interacción con el usuario a través de los eventos. Y los eventos son acciones que hace el usuario. Entonces, por ejemplo, cuando el usuario haga clic en un día, pues por ejemplo, en ese día ponme un evento, ¿vale? Entonces, esto no todavía, porque es una de las cosas que tenemos que aprender a continuación, pero vas a ver que gracias a jQuery y gracias a JavaScript realmente al final va a ser posible. Vamos a aprender más cosas de jQuery. Vamos a volver al ejercicio 10 y casi voy a ir al 11, aunque no existe todavía, lo sé, pero lo voy a crear ahora. Entonces lo guardo, aprendiendo JavaScript, ejercicio 11. Vale, no quiero... Sí. Lo de la programación orientada a eventos no tiene realmente nada que ver con la programación orientada a objetos, cuando en definitiva son diferentes paradigmas de programación. Los paradigmas, porque yo te suelto esa palabra de paradigmas y tú dirás, pues muy bien, me queda igual con el tema de paradigmas. Entonces, básicamente son algo así, no ya como estilos de programación, pero son metodologías de programación. Entonces, de hecho, JavaScript es un lenguaje como otros que hay que se llama multiparadigma, lo cual quiere decir que soporta varios paradigmas de forma simultánea. Con esto lo que te quiero decir es que en JavaScript existe también el concepto, no lo hemos visto todavía, pero ya lo veremos, al igual que en PHP, de programación orientada a objetos y es independiente, pero adicional a la programación orientada a eventos. Cuando te quiero decir que es independiente,
no te quiero decir que o eliges programación orientada a eventos o eliges programación orientada a objetos, sino que en un mismo programa puedes trabajar con programación orientada a eventos para capturar los eventos del usuario y a la vez con programación orientada a objetos para hacer lo que sea que te interese. Entonces, así en un momento, y para cerrar, te voy a decir que hasta ahora, por ejemplo, no hemos necesitado, hasta el momento, la programación orientada a objetos para nada, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no la vayamos a utilizar en el futuro. Pero, si te acuerdas, por ejemplo, un buen caso para ilustrarte el qué es la programación orientada a objetos, ¿te acuerdas que antes te he puesto el ejemplo de este software de Machine Learning que tenía por aquí por mi Instagram, el de los robots estos de limpieza? Entonces, no es que la programación orientada a objetos esté relacionada con el Machine Learning. De hecho, la programación orientada a objetos es muy anterior, pues viene de los años 80. Del 84, creo recordar. Estoy hablando así de memoria, ahora luego lo consulto. Entonces, tú considera, por ejemplo, un sistema donde yo tengo una serie, por ejemplo, de robots. Y cada robot tiene una serie de propiedades. Cada uno tiene sus propios sensores. Yo no quiero, cuando estoy trabajando con este programa, confundir los sensores de este robot con los sensores de este robot. Yo quiero que cada robot sea una unidad. Sea, para que lo entiendas y verás que usaré esa terminología más adelante, sea como una burbuja, como una cápsula. Es lo que se llama la encapsulación. Es una de las metodologías de encapsulación en programación. La cápsula quiere decir que existe una distinción entre lo que está fuera de la cápsula y lo que está dentro de la cápsula. Y realizar esta distinción nos permite a veces separar y organizar mejor la información y no mezclar la información, porque al mezclar la información podemos liar la información, ¿vale? Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma, es una metodología de programación que consiste precisamente en aislar. Bueno, tiene dos principios fundamentales. Uno es crear una clase, que es una cosa que es como una plantilla, y a partir de esa plantilla empezar a derivar un montón de instancias, lo cual quiere decir que yo no programo cada robot individualmente porque me puedo morir programando robots, sino que programo una plantilla y a partir de esa plantilla derivo un montón de robots, con lo cual me ahorro una cantidad de trabajo increíble. Y la segunda parte principal es que cada robot tiene sus propias propiedades y el programa recuerda que cada robot tiene sus propias propiedades, cada instancia de cada objeto tiene sus propias propiedades y no me las mezcla entre sí, porque insisto que mezclar en ciertos casos puede causar confusión y la confusión puede llevar a errores del programa. Entonces, por ejemplo, si te fijas, de hecho hay una metodología que es estrictamente orientada a objetos, que quiere decir que es programar siempre sí o sí con objetos. Si te fijas, por ejemplo, hasta ahora no hemos trabajado con objetos y hemos podido trabajar perfectamente bien. Quiero decirte con esto que es una metodología que, como te acabo de comentar, tiene totalmente ventajas clarísimas, pero eso no quiere decir que siempre haya que trabajar con ella. Porque yo, de hecho, hace unos cuantos años estuve como alumno en un curso que impartía un formador, siempre lo digo, creo, que se llama Simon Allardyce. Vale, entonces yo estaba como alumno en un curso que impartía este tío, que es formador, es muy bueno. Entonces, el curso, para que te hagas la idea, era de programación orientada a objetos, solo eso. O sea, todo el curso iba de eso. Entonces, era un curso de, ¿cómo te diría? De, mira, llevas años programando orientado a objetos, pero quieres saber más, o quieres perfeccionar, o quieres limpiar malos hábitos que tengas, y quieres, ¿sabes? Quieres un poco, pues eso, perfeccionar, digamos. Y dije, guau, pues me interesa este curso. Entonces me apunté, y lo primero que decía este tío en el curso es, o sea, tú imagínate, o sea, no todo se tiene que programar orientado a objetos. Entonces tú imagínate que te apuntas a un curso de programación orientada a objetos y el formador lo primero que te dice es no todo se tiene que programar orientado a objetos, ¿vale? Pero es así, quiero decir, el tío lo que te decía es yo te doy un curso de programación orientada a objetos, pero no quiere decir que yo sea un talibán de la programación orientada a objetos. O sea, quiere decir que yo soy un programador y yo te enseño esto que se usa cuando conviene y no se usa cuando no conviene. ¿Vale? Entonces, me acuerdo que uno de los ejemplos que puso en el curso es una cosa que se llama código spaghetti, que nosotros ni lo haremos, o sea, ni lo hemos hecho ni lo haremos nunca. ¿Te he hablado alguna vez del código spaghetti? ¿O lo has oído por ahí? Entonces,
El código espagueti es cuando programas enrevesado. Cuando vas programando línea a línea y no vas planificando, sino que vas resolviendo problemas tal cual salen, y al final el código es como un plato de espagueti, que tú no sabes aquello dónde empieza y dónde acaba. Entonces el tío, en ese curso de programación orientada a objetos, porque precisamente el objetivo de la programación orientada a objetos es encapsular y organizar, el tío dijo, mira, a mí me contrataron en los años 90 para hacer un software con las primeras versiones de Java para una empresa que requería un cierto tipo de calculadora, y el tío dice, y yo hice el software con código spaghetti, y cerré el software, se lo di a la empresa y ya está. Y cuando el tío decía ya está, lo que quería decir es que no todos los softwares tienen que estar ni programados orientados a objetos ni con el código totalmente limpio, porque el tío decía, yo programé ese software y el software iba, o sea, el software funciona. ¿Que por dentro es un lío? Sí, pero funciona. Entonces, si es un software que calcula una cosa que la empresa quiere calcular y desde los 90 la empresa está usando ese software y por lo que sea que calcule ese software la empresa no necesita modificarlo, ¿qué más da que esté hecho con código espagueti? Es decir, ¿para qué perder tiempo ahora abriendo ese código y limpiando ese código cuando el software funciona? Y la empresa no quiere sacar una versión 2 y una versión 3 y una versión 4 del software. Porque el software está cerrado en los años 90 y funciona y ya está. Entonces, el tío lo que quería decir es que la programación orientada a objetos a los programadores lo que nos permite es adquirir ciertos buenos hábitos de encapsular y de separar y de no mezclar. Pero también lo que quería decir es que no hay que ser talibán de la programación, sino hay que saber cuándo estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, hay veces que programas un software y ese software que estás programando sabes que va a durar años y que va a ser mantenido y que luego vas a usar una versión 2, una versión 3 y que luego se lo vas a pasar a otros programadores y lo van a ampliar y te lo van a devolver y tú lo vas a ampliar. Pues en ese caso tú tienes que preocupar de que el código esté limpio y que sea mantenible y que esté encapsulado y que esté claro. Y tú tienes que preocuparte de unas cuantas cosas más. Pero hay veces, muchas veces en el día a día, en el que hay alguien que te pide un software que haga lo que sea y tú lo programas, lo haces y ya está. Y si te das cuenta de que ese software no va a hacer nunca nada más de lo que te han pedido, pues ¿para qué ser más papistas que el Papa? Lo que importa es que el software funcione, que funcione bien y que haga lo que tiene que hacer. Y luego, si el código dentro no está perfectamente limpio, pero el software funciona y nunca nadie va a necesitar tocar ese código, pues ¿qué más da? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Con esto, la idea es un poco decirte que en programación hay diferentes estilos, metodologías, filosofías de programación, porque al final la programación sí se programa para una máquina, pero programamos nosotros que somos seres humanos. Entonces, cada uno elige cómo quiere programar. Te lo digo porque, por ejemplo, igual que te digo esto de este curso, yo tengo amigos generalmente yo creo que todos pasamos un poco por esta época y tengo amigos que a veces se han quedado enganchados en esa época, que cuando descubres la programación orientada a objetos es como que todo lo demás no vale, como que madre mía, ¿cómo he podido vivir sin esto? Entonces, claro, tengo amigos que de repente dicen, pues es que todo hay que programarlo con objetos. Y es que no hay que hacer nada sin objetos. Cuando dices, a ver, no te flipes. O sea, entiendo que lo has descubierto esta semana, entiendo que estás flipando, entiendo que tal, pero cálmate. O sea, cuando pase un poco más de tiempo te darás cuenta de que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación más que te va a convenir en una serie de casos, pero no te va a convenir en otra serie de casos. ¿Vale? Entonces, todo esto que te estoy diciendo hoy, te lo estoy diciendo en la teoría. Cuando lleguemos a programación orientada a objetos y veamos cómo es en la práctica, ahí te podré demostrar mucho mejor que hay ámbitos de aplicación donde la programación orientada a objetos auténticamente te salva la vida, que dices, menos mal que existe este paradigma porque si no, no sé qué haría, y hay otros muchos casos donde podríamos decir que casi es matar moscas a cañonazos. ¿Vale?